Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos. Y él se puso a hablarles enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los insulten, los persigan y los calumnien, de cualquier modo, por mi causa. Estén alegres y contentos, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. Palabra del Señor. Domingo cuarto del tiempo ordinario, ciclo A. Un poco de historia para comprender mejor el sentido y la fuerza de esta palabra del Señor. Hacia el siglo I de nuestra era, el pueblo judío vivía dominado por la prepotencia de invasores extranjeros que habían impuesto sus leyes, costumbres y religión. Israel, que tantas veces había escuchado lleno de esperanza el anuncio del advenimiento del reino de Dios, veía esta perspectiva humanamente cada vez más lejana. Además, la expectativa de ese reino provocaba reacciones distintas. Algunos pensaban que el advenimiento del reino necesitaría de la ayuda, entre comillas, y fuerza de los hombres, y entonces propugnaban guerrillas, terrorismo, lucha armada, etc. Otros consideraban que lo haría el mismo Dios, él solo, y de modo espectacular. Por eso optaban por una vida apartada, estudiaban la Biblia, se dedicaban a la ascesis, etc. Y no faltaban los de un conformismo simplista. ¿Quién sabe cómo será si es que llega? En este contexto aparece Jesús proclamando la llegada del reino y pidiendo conversión para poder recibirlo. Su palabra poderosa y sus milagros lo acreditan como el Mesías de Dios. Pero entonces surge la duda, ¿a cuál de las expectativas ya mencionadas corresponderá el anuncio de este reino? Y Jesús responde con las bienaventuranzas, que no son precisamente lo que la mayoría esperaba. Ante todo, él deja en claro que su reino no es como los de este mundo, con armas, fronteras, funcionarios y discriminaciones. El reino significa que Dios reina en el corazón de cada hombre, transformándolo con su poder, haciéndolo según su voluntad. Por lo tanto, es tan erróneo querer imponer el reino por la guerra como cruzarse de brazos esperando que llegue. El reino es de los cielos, pero se ubica en el corazón humano y desde allí transforma todo a su alrededor. Si el reino tiene que comenzar por el corazón, entonces los únicos que pueden recibirlo son aquellos que tienen un corazón bien dispuesto, un corazón en el que Dios puede actuar sin que el hombre le ponga el obstáculo de su egoísmo y de su injusticia. Las bienaventuranzas pueden llamarse también felicitaciones. Como primera proclama, Jesús felicita a los que tienen las condiciones necesarias para poder recibir el reino de Dios. Hablando a un pueblo que vive de las esperanzas que beben en el Antiguo Testamento, usará un vocabulario apropiado para ser entendido. Todas las bienaventuranzas reproducen expresiones de la Biblia con las que se alude a personas que viven a fondo la espiritualidad enseñada por los profetas. Son un solo grupo, pero pueden llamarse con distintos nombres: los pobres, los que lloran, los mansos, los puros de corazón, etc. Y también por eso el reino será llamado con otros tantos nombres: heredar la tierra, ser consolados por Dios, llamarse hijos de Dios, ver a Dios, etc. Las bienaventuranzas son entonces el resumen del espíritu cristiano. Son desconcertantes. En el fondo es como decir felices los que son infelices, pero al mismo tiempo son fascinantes. La felicidad, lo que todos ansiamos tanto, se nos promete ya, se realiza ya. Si las vivimos, es Dios mismo el que nos proclama felices ahora, pero es una felicidad paradójica. Todas las ambiciones humanas, riqueza, poder, fama, placer,
egocentrismo, satisfacción y gozo inmediatos quedan escandalosamente contrariados, y los cristianos estamos llamados a encarnar y vivir esta inversión escandalosa de valores. Bienaventurados los pobres de espíritu, tema que encontramos en el profeta Sofonías, son los que ponen toda la confianza en Dios y en ninguna otra cosa, especialmente no en protecciones terrenas. Por eso son capaces de desprenderse con facilidad de lo que tienen. Lo único que les importa es tener a Dios. Bienaventurados los mansos, otro modo de llamar a los pobres. Mansos porque no recurren a la fuerza física, no son violentos ni vengativos. Se caracterizan por su capacidad de resistir el mal con el bien. Su fuerza es Dios, y en las manos de Dios dejan la defensa de sus derechos. Bienaventurados los que lloran, porque no tienen alegrías humanas, por los pecados del pueblo, por los cuales ellos hacen penitencia, y son bienaventurados porque serán consolados por el mismo Espíritu Santo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, aquí se trata de ansiar la voluntad de Dios sin creerse mejor que los demás. Estas personas no confían en sus propias perfecciones y esperan que Dios los vaya transformando, los haga santos y justos. Bienaventurados los misericordiosos. La misericordia es lo que más caracteriza a Dios en su revelación y por ende es lo que más semejantes nos hace a Él. Perdonar es un acto tan poderoso como la creación. Cuando Dios nos perdona, lleva a cabo una profunda renovación, realiza casi una nueva criatura. Así debemos ser nosotros, considerando que ser misericordiosos y perdonar es mucho más exigente que ser duros y no perdonar. Los orgullosos, es decir, los que no son pobres, los rencorosos, inflexibles ante el prójimo que los ofende, son incapaces de vivir esta bienaventuranza. En cambio, el que es humilde sabe por experiencia propia cuál es la debilidad del hombre y la disculpa y perdona con más facilidad. Bienaventurados los limpios de corazón. Se trata aquí de que los pensamientos, las palabras y acciones estén orientados hacia Dios. Y de tal modo que este modo de vivir adelanta la visión de Dios sobre la tierra. Verán a Dios, dice el Señor. La pureza de corazón nos mueve a agradar solo a Dios, lo cual nos da una enorme libertad que se sitúa en las antípodas de la esclavitud de los juicios humanos, del qué dirán, y una conciencia de las cosas como son, y por lo tanto son como un aviso para no sentirse seguro con el cumplimiento exterior de los deberes religiosos. Bienaventurados los que trabajan por la paz. La paz es un gran don de Dios y los que trabajan por ella son semejantes a Dios, son hijos de Dios. Así como los misericordiosos perdonan a sus enemigos, los que tratan de reconciliar a los que están enemistados trabajan para deshacer la enemistad, para que no existan enemigos. Bienaventurados los perseguidos por practicar la justicia. Esto implica vivir en serio, en plenitud, la condición de cristianos y dejar de lado un cristianismo chirle, porque ser fieles a la voluntad de Dios necesariamente implica críticas, burlas, incomprensiones, odios, envidias, calumnias y maledicencias. Bienaventurados los insultados, perseguidos, calumniados por el reino, muy en relación con la bienaventuranza anterior. Así vivieron los profetas, así vivió Cristo, así vivió en los santos de todos los tiempos, así estamos llamados a vivir nosotros. Veamos por un momento, haciendo un juego de luz y sombra, lo opuesto a las bienaventuranzas para comprender mejor el Evangelio de hoy. La intransigencia en las posturas personales, identificándolas con lo absoluto, el apego desordenado a las cosas y a las personas, la falta de libertad, la esclavitud de todo, el pesimismo y la tristeza, que se refleja en todo y que llega a lo más opuesto a las bienaventuranzas, la murmuración, y la mezquindad de lo que somos y lo que tenemos. Así como en tiempos de la primera predicación de Jesús, también hoy muchos se sentirán defraudados ante la proclama del reino. Quienes quieren hacer un reino terrenal como los demás, impuesto por la fuerza, dirán que Jesús predica la alienación porque no cambia inmediatamente las estructuras injustas. Los que se marginan y esperan pasivamente la intervención de Dios dirán que esta proclama es muy exigente, incluso imposible para los hombres, utópica.
pero el Señor que lo anuncia es el mismo que lo puede realizar. Si queremos un mundo nuevo, con nuevas estructuras, comencemos por dar cabida al reino en nuestro corazón, siendo auténticamente pobres y dejando al Señor que nos haga nuevas criaturas. Vivamos ya la alegría de ser ciudadanos del cielo, que nuestra vida sea el comienzo de la bienaventuranza eterna. Amén.